Hola a todos mis queridos seguidores de ¿Cómo están hoy? Espero que vengan con muchísimas ganas de chisme, porque hoy vamos a desgranar una noticia que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Así es, como bien dice el título de este vídeo que están a punto de ver, vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir, y de una noticia que ha sorprendido a todos. Si aún no lo han hecho, les doy la bienvenida oficial a nuestra comunidad. Asegúrense de darle ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras entregas, porque aquí, en Siempre tenemos lo último de lo último para ustedes. Ahora sí, vamos de lleno a lo que nos trae hoy. Can Yaman y The Method Demir, dos nombres que cuando se juntan automáticamente generan un revuelo, ¿verdad? Desde su exitosa telenovela Erkencikus, la química entre ellos fue tan palpable, tan magnética, que la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿solo actuación o hay algo más? Y bueno, aunque nunca confirmaron públicamente un romance, los rumores y las especulaciones volaron por los aires durante mucho tiempo. Sus seguidores, a los que cariñosamente llamamos los fans de Erkencikus, estaban divididos entre la esperanza de verlos juntos en la vida real y la aceptación de que eran simplemente compañeros de pantalla. La intensidad de su conexión en pantalla era tal que incluso los más escépticos se dejaban llevar por la magia que desprendían, y cada aparición conjunta, cada interacción pública, era analizada al milímetro. Pero hoy, la noticia que llega desde Turquía, y que ya está dando la vuelta al mundo, es algo completamente diferente, algo que nadie se esperaba, al menos no de esta manera. Hablamos de un movimiento profesional, un proyecto que une nuevamente a estas dos estrellas, pero bajo circunstancias, y esto es lo que lo hace tan intrigante, que han despertado muchísimas teorías y comentarios. No estamos hablando de una nueva serie juntos, no. Estamos hablando de algo mucho más estratégico, por así decirlo. Y es que prepárense porque al parecer Can Yaman y The Method Demir se han unido en un nuevo proyecto, pero ojo, no como protagonistas compartiendo pantalla, sino en un rol que ha sorprendido a la industria. Aquí es donde se pone interesante, mis amigos. Se rumorea con mucha fuerza y las fuentes, aunque todavía no oficiales al 100%, son bastante sólidas dentro del mundo de la producción turca, que ambos actores han sido fichados para formar parte de un proyecto de gran envergadura que será producido por una de las productoras más importantes y con más renombre a nivel internacional. Y no solo eso, sino que se habla de que sus roles no serán los de simples actores en este caso. Aquí viene la bomba, se especula que ambos podrían tener, de alguna manera, un rol en la producción o en la elección de los guiones, o incluso, y esta es la parte que más nos intriga, que podrían estar involucrados en la inversión o en la dirección de alguna fase de este proyecto. Imagínense el poder de convocatoria que tienen Can Yaman y The Method Demir por separado. Can Yaman, con su carisma arrollador y su éxito internacional, especialmente en Italia y España, se ha convertido en un fenómeno. Sus telenovelas han sido distribuidas en innumerables países, y su figura ha trascendido la pantalla, convirtiéndose en un ídolo para millones. The Method Demir, con su talento y su belleza, también ha conquistado corazones en muchísimos países. Su trayectoria, marcada por papeles memorables y una creciente influencia en redes sociales, la posiciona como una de las actrices más relevantes de su generación. Unirlos, incluso si no es en un rol protagónico romántico como en Erkencikus, bajo el paraguas de una gran productora y con un posible involucramiento en aspectos más profundos de la creación, eso es una jugada maestra. Es una estrategia que habla de un entendimiento profundo del mercado y del potencial que ambos representan no solo como talentos, sino como marcas. ¿Por qué esta noticia es tan impactante? Primero, porque rompe con la expectativa tradicional. Siempre esperábamos verlos juntos actuando, conquistando al público con su química. Ahora, la idea de que estén colaborando detrás de cámaras, o en roles más ejecutivos, abre un abanico de posibilidades sobre el tipo de historias que podrían impulsar. ¿Serán dramas intensos? ¿Comedias románticas con un giro inesperado? ¿Quizás proyectos que exploren temáticas sociales o culturales? La imaginación vuela. Esta nueva faceta podría permitirles dar vida a proyectos que reflejen sus intereses y visiones artísticas de una manera más directa, sin las limitaciones que a veces impone el rol de actor. Podrían ser los arquitectos de sus próximos grandes éxitos, seleccionando historias que resuenen con ellos y por ende con su vasta audiencia. Segundo, la escala del proyecto. Al parecer, no se trata de una producción local más. Se habla de un proyecto pensado para mercados globales con potencia.
para competir a nivel de las grandes plataformas de streaming. Esto significaría que tanto Khan como Demet estarían escalando su influencia de actores a figuras con un peso considerable en la industria del entretenimiento, no solo como intérpretes, sino como visionarios, como creadores. La posibilidad de que sus nombres estén asociados a producciones que lleguen a audiencias masivas a través de Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video u otras gigantes, es un paso monumental. Esto no solo consolidaría su presencia internacional, sino que también abriría puertas a colaboraciones con talentos de diversas partes del mundo y a la exploración de formatos y narrativas que quizás no son tan comunes en el panorama turco tradicional. Y tercer punto, y quizás el más seductor para muchos de ustedes, es la posible dinámica entre ellos en este nuevo rol. Si bien su relación profesional en Erkencikus fue increíble, ¿cómo será trabajar juntos en un proyecto donde ambos tienen un nivel de responsabilidad y toma de decisiones más alto? ¿Habrá tensión creativa? ¿Se potenciarán mutuamente? ¿Será esta una oportunidad para zanjar cualquier posible malentendido del pasado y construir una relación profesional sólida y a largo plazo? La especulación sobre su relación fuera de cámara siempre ha sido un tema candente. Ahora, verlos colaborar en un ámbito más corporativo o de gestión creativa podría revelar facetas desconocidas de su profesionalismo y de su capacidad para trabajar en equipo bajo presión. Podríamos ver una simbiosis artística fascinante, donde sus visiones se complementen para crear algo verdaderamente innovador. Los detalles que han empezado a filtrarse son escasos, pero suficientes para encender la chispa de la especulación. Se habla de que el acuerdo se cerró hace pocas semanas, y que la productora en cuestión es una de las gigantes del sector, de esas que tienen acuerdos millonarios con plataformas como Netflix, HBO Max o Amazon Prime Video. Esto eleva automáticamente las expectativas sobre la calidad y el alcance de lo que veremos. El hecho de que una productora de este calibre se interese en un proyecto con la participación de ambos actores, y además en roles que van más allá de la actuación, sugiere que están apostando por algo con un potencial de impacto global significativo. Podríamos estar hablando de series de alto presupuesto, de películas con potencial de premios, o de proyectos que rompan moldes en cuanto a género y temática. Ahora, ¿qué podemos deducir de todo esto? Si la noticia se confirma, estaríamos ante una evolución significativa en las carreras de ambos actores. Han demostrado ser talentosos frente a la cámara, pero ahora se les presenta la oportunidad de influir en el tipo de contenido que llega al público, de apostar por proyectos que resuenen con ellos, con sus valores y con lo que creen que la audiencia quiere ver. Esta transición de meros intérpretes a figuras influyentes en la cadena de producción es un movimiento audaz que podría redefinir el panorama del entretenimiento turco y su proyección internacional. Podrían convertirse en referentes no solo por su talento actoral, sino por su visión estratégica y su capacidad para identificar y desarrollar historias de éxito. Por otro lado, esta jugada podría ser vista como una estrategia muy inteligente para consolidar su presencia en el mercado internacional. Si antes eran conocidos principalmente por una serie exitosa, ahora podrían ser reconocidos como figuras clave en la producción de contenidos globales, algo que definitivamente les daría un impulso aún mayor a sus carreras. Estarían diversificando su portafolio profesional y demostrando una ambición que va más allá de la fama personal. Podrían estar sentando las bases para crear su propia productora en el futuro, o para convertirse en socios estratégicos de grandes conglomerados mediáticos. La fecha de esta noticia, 8 de noviembre de 2025, nos hace pensar que es un proyecto que ya está en marcha o a punto de caramelo. Las productoras turcas, sabemos, son muy prolíficas y rápidas en el desarrollo de sus producciones. Así que aunque no tengamos un título para el proyecto o una fecha de estreno, es muy probable que en los próximos meses tengamos más información. La industria turca es conocida por su ritmo vertiginoso, y los grandes proyectos a menudo se gestan con sigilo para generar el mayor impacto posible en el momento de su anuncio. Podríamos estar ante la próxima gran revolución en el mundo de las series y películas de habla no inglesa. Es importante recordar que hasta ahora, todo esto se basa en rumores y filtraciones. Si bien las fuentes son confiables, no tenemos un comunicado oficial de Can Yaman o de Demet Özdemir, ni de la productora involucrada. Pero en el mundo del entretenimiento y especialmente en el turco, estos rumores a menudo terminan siendo la punta del iceberg de noticias reales. La cautela es necesaria, pero la emoción y la anticipación están más que justificadas. En este tipo de situaciones, las filtraciones suelen provenir de círculos cercanos a las producciones, lo que les otorga un grado de credibilidad considerable.
Lo que sí es un hecho es que la sola mención de sus nombres juntos, incluso en un contexto diferente, genera una ola de entusiasmo y curiosidad. Sus fans están ansiosos por ver qué les depara el futuro. Y si este nuevo proyecto, como se rumorea, tiene el potencial de ser algo grande y ambicioso, entonces podemos esperar algo verdaderamente especial. La lealtad y el fervor de sus seguidores son un activo invaluable, y este tipo de movimientos estratégicos capitalizan precisamente ese apoyo incondicional. La posibilidad de verlos trabajar juntos en esta nueva capacidad es, en sí misma, una noticia emocionante para su base de fans. ¿Qué tipo de historias creen ustedes que Can Yaman y Demet Özdemir querrían impulsar? ¿Qué géneros les gustaría ver que exploraran? ¿Creen que esta nueva faceta como posibles productores o inversores cambiará la forma en que vemos su trabajo como actores? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. La especulación es parte de la diversión, y sus ideas son siempre valiosas para nosotros. ¿Se inclinarían por un drama histórico épico, una comedia romántica innovadora, un thriller psicológico o quizás algo completamente nuevo? ¿Imaginan que podrían apostar por temas sociales controvertidos o por historias que celebren la cultura turca de una manera diferente? En resumen, mis queridos amigos, la noticia que ha revolucionado el panorama del entretenimiento turco y que ya resuena a nivel internacional es la posible unión de Can Yaman y Demet Özdemir en un nuevo proyecto de gran envergadura. No se trata de una nueva serie donde compartan roles protagónicos, sino de una colaboración que podría implicar roles más profundos en la producción, inversión o dirección. Esto marca un hito interesante en sus carreras, elevando su influencia más allá de la actuación y abriendo puertas a la creación de contenido para el mercado global. Es una noticia que redefine el concepto de estrella de cine, y nos muestra una evolución hacia roles más completos y estratégicos en la industria. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto investigando y compartiendo estos detalles con nuestra increíble comunidad. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por ver hasta el final. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante y a traerles siempre el mejor contenido. Cada comentario, cada me gusta y cada visualización son un motor para nosotros. Si les ha gustado lo que han visto, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo. Compartan con todos sus amigos que sean fans de Can Yaman, de Demet Özdemir, o simplemente amantes del buen entretenimiento. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para unirse a nuestra familia. Denle al botón de suscribirse y activen esa campanita para que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Hasta luego.